Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles en este 21 de marzo del 2021. Estamos de regreso a la escritura, donde hemos estado estudiando últimamente estas 2 semanas, ya con esta 3, la conversión del apóstol Pablo. Hay mucho en el libro de los Hechos dedicado a este evento. El capítulo 9 de los Hechos nos narra una parte de ello, y luego Pablo da su testimonio más adelante en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 22 de Hechos, cuando lo extiende, cuando lo presenta a algunos líderes judíos, y luego lo vuelve a hacer en Hechos capítulo 26 a algunas autoridades romanas. Entonces tenemos 3 relatos de la conversión del apóstol Pablo. Realmente no tenemos otra conversión en las Escrituras que trate con tanto detalle y extensión una conversión de alguien. Esta es una historia poderosa de un hombre que se convirtió en el autor de 13 epístolas en el Nuevo Testamento y que domina el registro histórico del Evangelio en el mundo en el libro de los Hechos. Su vida extraordinaria. Cuando el Lord Nelson, el gran almirante británico, regresó de una gran victoria sobre el oponente en la batalla del río Nilo, cuando estaba tratando de describir al pueblo británico cómo fue la victoria, dijo las siguientes palabras: la victoria no es la palabra suficientemente grande para describir lo que ha sucedido. Creo que podríamos decir que la conversión del apóstol Pablo aplica también a esto. Victoria no es una palabra lo suficientemente grande, y no creo que Pablo ni siquiera pensó que fuera una palabra lo suficientemente grande, y por eso, incluyéndose a él y a todos nosotros, dijo en Romanos 8:37, hablando de que en Cristo, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos permites tener de venir a tu palabra, de poder estar juntos a través de estos medios, Señor, y te agradecemos por la vida, por la salud, por todo lo que nos das, pero sobre todo por tenerte a ti en nuestras vidas. Esta mañana traemos delante de ti, Señor, este tiempo. Pedimos que a través de tu palabra tú muestres a nuestras vidas, Señor, lo que quieres enseñarnos, lo que quieres, Señor, pulir, perfeccionar en nosotros. Ponemos en tus benditas y santas manos, Señor, este tiempo. Pedimos que hables a través de tu palabra, que, Señor, redargullas a través de tu palabra, que, Señor, nos lleves a un conocimiento más profundo, enriquecedor de ti, de quién eres, de lo que quieres, de quién es tu Hijo Jesucristo, de lo que has hecho, de lo que estás haciendo, de lo que harás en nuestra vida. Gracias porque en ti podemos confiar, en ti estamos seguros. Gracias por todo lo que nos permites tener, pero también por aquello que no nos permites tener, porque confiamos en que tú, que eres el que sabes todo, el que puedes todo, Señor, tienes control de todo. Y que eso, Señor, nos da a nosotros la confianza de que todo lo que suceda a nuestro alrededor, si es que hemos confiado en ti plenamente, si es que tú eres nuestro Señor y Salvador, tú sabes lo que haces. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, por los hermanos, por los pastores, por las iglesias, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estamos viviendo. Oramos porque en medio de este tiempo, Señor, que estamos viviendo, que ha sido para algunos muy difícil, Señor, tú seas glorificado y exaltado, Señor. Y que este sea un tiempo, Señor, donde recordemos la misericordia, la grandeza de tu amor sobre cada uno de nosotros, de cómo has sustentado nuestras vidas. Gracias porque al pasar por las diversas situaciones que tenemos que pasar en esta vida, tú siempre te muestras fiel, misericordioso. Tú siempre muestras tu gran amor para aquellos que son tus hijos. Bendice a mis hermanos, bendice a aquellas personas que están, Señor, aprendiendo a conocerte, a aquellas personas que están escuchando tu palabra. Gracias por la bendición que eres. Gracias por todo lo que representas para nosotros, Señor. Pedimos por nuestras autoridades, te pedimos que infundas temor a sus vidas, que traigas a ellos, Señor, ese deseo de honrarte a ti primero, antes que a cualquier otra persona, para que podamos vivir en paz. Señor, oramos por nuestras autoridades y pedimos que les ayudes a gobernar como tú quieres. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Decíamos que Pablo considera que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aquellos que estamos en Cristo. Y esa es la única frase que hace justicia a la conversión del apóstol Pablo.
Toda su vida fue una batalla. Antes de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco, estaba en guerra con Cristo, el Evangelio, la iglesia. Y después de eso, estuvo en guerra contra Satanás, contra las mentiras, el engaño y la religión falsa. Peleó la batalla para recuperar a los pecadores del poder de las tinieblas. Y antes de esa escena en el camino a Damasco, este hombre llamado Saulo de la ciudad de Tarso era un hebreo de hebreos. Fue alumno de Gamaliel, un estudioso de las tradiciones judías, un hombre con un deseo apasionado por las esperanzas y expectativas de Israel, que veía el cristianismo y el evangelio como una amenaza para la religión pura del judaísmo. Estaba horrorizado ante la idea de que Jesús afirmara ser el Mesías y quería hacer todo lo posible para acabar con este denominado el camino. Y si fuera necesario, incluso hasta ejecutar a todas las personas que estaban asociadas con él. Luchó duro contra la verdad. Y lo encontramos de pie ahí en la lapidación de Esteban al final del capítulo 7. Las personas que estaban apedreando a Esteban hasta darle muerte, estaban poniendo sus vestiduras a sus pies, lo que nos lleva a pensar que él estaba a cargo de esa ejecución. En el capítulo 8 volvemos a encontrarnos y comienza con Saulo, que estaba de acuerdo en dar muerte a Esteban y liderando una gran persecución tanto contra la iglesia en Jerusalén como esparciendo la iglesia por todas partes. Y dice el versículo 3 de ahí del capítulo 8, Saulo también trataba de destruir al grupo. Entraba en las casas donde se reunían, sacaba tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Un tipo Gestapo, ¿no? Un tipo que pareciese perseguir a los judíos casa por casa y arrastrarlos hasta meterlos en la cárcel. Se las arregló para conseguir cartas de las autoridades para encarcelar y, si fuera necesario, como dijimos, hasta ejecutar a estos cristianos, incluso en lugares tan lejanos como Damasco. Es decir, no solamente se conformó con hacerlo en la ciudad de Jerusalén, sino que al escuchar que había por otros lugares en otras ciudades, él quiso ir a Damasco. Dicen que en aquel momento, casi una semana de camino a pie, donde se dirige, como lo sabemos cuando llegamos al capítulo 9, para perseguir a los cristianos y hacerlos prisioneros. Y esa es la historia que hemos estado viendo en el 9º capítulo del libro de los Hechos. Un día que va a cambiar la historia del mundo. Un día de esa historia cambió porque un hombre se transformó. El blasfemo Saulo se convierte en el predicador Pablo. El proveedor de odio se convierte en el profeta de amor. La mano que escribió con ira los papeles de ejecución de los discípulos de Cristo, ahora escribe cartas de amor con lágrimas a los seguidores de Cristo. Se transformó totalmente de un enemigo volátil del Evangelio, un perseguidor, un blasfemo, un asesino, a la persona más santa y heroica. Se convirtió en el ejemplo más grande del poder de la resurrección, el ejemplo más grande de la transformación del Evangelio, el modelo mismo de la vida transformada. Y hemos estado mirando su vida, hemos comentado los elementos de esa transformación. Y si me permite, los vamos a retomar para engancharnos en el capítulo 9, versículo 20, donde nos quedamos. Pero antes, permítame recordar. Hemos comentado los elementos de su transformación. En primer lugar, vimos que en los primeros 9 versículos tenía él un nuevo maestro. Antes de esto fue realmente dominado por los líderes de Israel, que estaban delegando autoridad para que él hiciera todo lo que quisiera contra los cristianos. Y ahí es donde comienza la salvación para todos. Él tiene una confrontación con Cristo. Él tiene un encuentro con este Cristo. Y a partir de ese momento, él tiene un nuevo maestro. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con el Dios de la Biblia, tu vida cambia. Cambió su alma, cambió su destino eterno. Y ahora él tiene un nuevo maestro. Dijimos también que, en segundo lugar, a partir de tener un nuevo maestro, él tiene una nueva vida. Este es el segundo. Tiene una nueva vida. E inmediatamente entra en una nueva esfera, un nuevo reino, un nuevo dominio. Y vemos eso a partir de los versículos 10 al 12. Y en su ceguera, porque él se queda ciego durante algunos días, ¿qué lo encontramos haciendo al final del versículo 11 de Hechos 9? Está orando. Está hablando con su Señor, con su nuevo maestro. Ha llegado a una existencia completamente nueva. Ha estado ciego o va a estar ciego durante 3 días. Está absolutamente solo y no tiene
a nadie a su alrededor en este sentido está en comunión con su Señor. Dice la Escritura que no toma ni come nada, no puede ir a ningún lado, está ciego, no puede ver. Y esta es la primera señal de una verdadera comunión, de una verdadera conversión, una comunión con Dios. Una vida transformada se acerca a Dios en comunión con Él. En tercer lugar, vimos que no solo tiene un nuevo maestro y una nueva vida, sino que tiene una nueva misión. Y desde el versículo 13 hasta el 17, recordamos que un hombre llamado Ananías lo visita. Se acerca a él para contarle lo que el Señor le había dicho de él. En el versículo 15 de Hechos 9, este hombre es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante las naciones y reyes y los hijos de Israel. Será llamado a una nueva misión. Y aquí vemos a este hombre Ananías que recibe estas palabras de parte de Dios y que es enviado a este Saulo para decirle lo que Dios dice acerca de él. Y entonces Ananías entra en la casa donde está Saulo después de recibir el mensaje del Señor, pone sus manos sobre él para simbolizar la solidaridad y transferir lo que había escuchado del Señor y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay dos cosas muy interesantes que suceden. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con este hombre? Esto es muy interesante. Ponga atención. Número uno, podríamos decir que Dios refinó sus características. Van a suceder dos cosas. Número uno, Dios refinó sus características utilizables. Eso es lo que sucede en la regeneración. Dios toma lo que ya está ahí, lo que hay en el ADN de cada quien, lo que hay en la experiencia y lo que te hace la persona que eres, lo que es útil en ti, y Dios lo convierte en algo que se puede usar para el reino. Cosas como liderazgo, habilidad, fuerza de voluntad, autodisciplina, alta motivación, persistencia, convicciones inflexibles, independencia, autosuficiencia, audacia, todo este tipo de cosas, practicidad, fuerza, todas estas cosas eran de Pablo por creación, por desarrollo y por experiencia. Y el Señor refina las características utilizables. Pero, como te dije, son dos cosas las que suceden. Y número dos, Dios tiene que reemplazar las características inutilizables. Por ejemplo, el odio, la animosidad, la amargura, la ira. Y las reemplaza en la vida de Pablo con amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, fe, dominio propio. Fue un modelo de humildad. Y eso es lo que hace el Señor en cada vida. Obviamente, cuando tienes un nuevo maestro, vives una nueva esfera con una nueva vida y tienes una misión para servirle por el resto de tu vida. En cuarto lugar, aprendimos que Él ahora tiene ese poder para servir. Un poder que refina lo que es utilizable en ti y un poder que reemplaza lo que es lo que no sirve en ti, lo que el Señor va a cambiar en ti. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Efesios 5 dice ser llenos del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo debemos vivir nuestras vidas y producir una sumisión unos a otros? Es decir, producimos salmos, himnos, cánticos espirituales. La unión con el Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, produce amor en el matrimonio, produce sumisión entre padres e hijos, produce relaciones correctas entre el amo y el esclavo, como Pablo continúa exponiendo en Efesios 5. Entonces, todas estas cosas eran ciertas para Pablo y son ciertas para todos los creyentes. No hizo nada para entristecer al Espíritu Santo, nada para apagar al Espíritu Santo, sino todo por honrar al Espíritu y moverse en el poder del Espíritu Santo. Número 5, o en quinto lugar, recibió una nueva familia. Aprendió que tenía que tener comunión, acercamiento con los santos. La transformación produce un cambio dramático en sus relaciones. Y todas las personas que Saulo odiaba llegaron a convertirse en las personas que llegó a amar. Y todas las personas con las que se asoció formalmente ahora se han convertido en sus enemigos. Esto sucedió tan rápido. Un día era un héroe para el liderazgo judío, un héroe para ellos. Estaba en una campaña de un solo hombre con su bendición y su autoridad para cerrar el camino.
para acabar con el cristianismo. Pero todo cambió. El cambio en este hombre fue tan dramático que pasó de ser un héroe a convertirse en su archienemigo. Toda la gente que Saulo odiaba se convirtió en la gente que amaba. Y toda la gente que amaba a Saulo se convirtió en la que más lo odió. Ahora, ¿cómo explicar una transformación tan drástica o tan total, un cambio de 180 grados? Solo por el poder de Dios y una transformación total del alma de un hombre. Entonces, aquí hay un hombre que tiene una vida transformada. Todo en él ha cambiado. Y eso nos lleva a donde lo dejamos la última vez y lo retomaremos ahí, en Hechos 9, versículo 20. Ya ha estado 3 días en total ceguera, tiene comunión con el Señor, y en el versículo 20 dice: enseguida entró en las sinagogas a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que escuchaban se asombraban y decían: ¿no es este el mismo que en Jerusalén procuraba destruir a los que oraban a Jesús pidiéndole ayuda? ¿Acaso no vino a arrestar a los seguidores de aquí y a llevarlos ante los jefes de los sacerdotes? Sin embargo, las palabras de Saulo eran tan bien argumentadas que confundía a los judíos que vivían en Damasco. Ellos no le podían contradecir cuando él afirmaba que Jesús es el Mesías. Muchos críticos han dicho sobre lo que le sucedió a Pablo en el camino a Damasco. Muchos dicen que se cayó del caballo y que se golpeó la cabeza, que por cierto la escritura, cuando tú la lees con detenimiento, no narra que haya ido en un caballo, solamente dice que cayó y que se golpeó la cabeza. Y algunos dicen que tuvo una especie de experiencia asombrosa porque miró el sol y lo cegó, y tienes todo ese tipo de explicaciones de las que hablamos un poquito la última vez. Pero nada de eso puede explicar esa transformación. Esta es una conversión tan radical que inmediatamente pasa de perseguir a los cristianos a predicar a Jesús como el Cristo. Y no solo eso, sino probarlo. Dios tiene un sentido del humor muy especial. ¿Y a dónde va a hacer eso? En las mismas sinagogas a las que le dieron autoridad para capturar y ejecutar, si era necesario, a los cristianos. La transformación es simplemente radical. No puede evitar hablar, y está hablando del Señor Jesucristo. Y leemos en el versículo 20 de Hechos 9, enseguida entró en las sinagogas a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Nótese que es un plural, no es una sola sinagoga, sino en las sinagogas. Y este hombre recién está comenzando a fortalecerse, aún está en Damasco, y comienza de inmediato. Es solo un recién convertido. ¿Qué tendría que decir? Tiene mucho que decir, porque no olvidemos que este hombre no es cualquier hombre, es un hombre muy educado, es un hombre de élite, es un hombre noble, en el sentido que se sentó a aprender a los pies de un gran maestro judío, de hecho el más destacado del mundo en ese momento, el maestro Gamaliel. Así que ha dominado los argumentos contra Cristo, ha dominado los argumentos en contra del Evangelio, ha dominado los argumentos contra los predicadores cristianos y el testimonio cristiano. Escuchó toda la obra que Esteban presentó y cómo la condujo desde el Antiguo Testamento hasta Cristo, el justo. Lo comprende porque ha argumentado en su contra y combatido contra ella, y ahora se ha revertido totalmente. Sabe lo que ha dicho en contra y ahora sabe y comprende que es verdad. De modo que en Damasco había muchas sinagogas, dice el versículo 20, y fue ahí a las sinagogas, como te dije hace un momento, no a una, sino a muchas, dice el versículo 20. Habría sido mucho más fácil para él comenzar en cualquier otro lugar, pero va ahí mismo, porque como él escribe en el capítulo 1 de Romanos, no se avergüenza del Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es ese Evangelio? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué dijo cuando llegó? Proclamó a Jesús diciendo que Él es el Hijo de Dios. Esa es la verdad cristiana. Ese es el Evangelio cristiano. Eso es exactamente. Él es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es Dios,
Jesús es deidad, Jesús es uno con Dios, y Saulo está predicando a Jesús como Dios encarnado. Dice el versículo 22, sin embargo, las palabras de Saulo eran tan bien argumentadas que confundía a los judíos que vivían en Damasco. Ellos no podían contradecir cuando él afirmaba que Jesús es el Mesías. Ahora, ¿cómo les demuestras a los judíos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo se los demuestras? Yendo a un solo lugar. Tienes que ir al Antiguo Testamento para probarlo. ¿Tú crees que Pablo no conocía el Antiguo Testamento? Por supuesto, él era un erudito en el Antiguo Testamento. Lo ves a través de todas sus cartas. Él era un erudito del Antiguo Testamento porque había sido entrenado por los eruditos de élite del Antiguo Testamento. Era un erudito del Antiguo Testamento porque era un hebreo de hebreos, y el Espíritu ilumina todo lo que sabe sobre el Antiguo Testamento y ahora comprende todo, y todo apunta hacia Cristo. Probablemente hizo lo que hizo Jesús en Lucas 24. Volvió a Moisés, los profetas, los escritos sagrados, y les enseñó todo lo que sabía sobre Jesús ahí. Él lo demostró, y es algo asombroso cuando un judío altamente educado que conoce bien el Antiguo Testamento viene a Cristo. Recuerdo haber escuchado a un hombre que vivió exactamente eso, un hombre judío que ahora conoce de Cristo y que nos expuso en aquel momento la palabra de Dios con el trasfondo, con ese trasfondo cultural como judío, y es totalmente otra cosa. Ahora fíjense, así es como se debe evangelizar. Evangelizas probando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Puedo decir simplemente que el evangelio o el evangelismo es doctrinal? Está bien dar tu testimonio, está bien hablar sobre lo que el Señor ha hecho en tu vida, pero tienes que ir más allá de lo subjetivo, tienes que ir más allá de eso, tienes que llegar a los hechos del evangelio. Me acuerdo muy bien que una vez alguien me decía, está bien dar tu testimonio, pero tu testimonio no es predicar. Y es verdad, tu testimonio no es el evangelio. Está bien darlo, pero hay que predicar la palabra de Dios. Los hechos del evangelio se describen en 1 Corintios 15. Es decir, cuando dice, ¿cómo creerá el que no oiga? ¿Y qué tienen que escuchar? Pues tienen que escuchar acerca de Jesús. ¿Cómo oirán sin predicador? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene al escuchar la verdad de Dios, la verdad de Cristo. ¿Quién es ese Cristo? Esto es objetivo. Tú das el evangelio, demuestras que Jesús es el Mesías, que Él es el Señor, el Cristo, el Salvador. El cristianismo no es una experiencia, no es un sentimiento, no es una emoción, no es una especie de viaje esotérico, no es una idea religiosa, es un hecho histórico. No queremos que la gente piense que solamente es una experiencia, queremos que sepan que es histórico. Por eso es tan importante afirmar la autoridad de la Escritura. Porque si perdemos la autoridad de la Escritura, entonces no tenemos base para validar la historia, y la historia es la base de nuestra fe cristiana. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de la ciudad de Damasco. Aquí se menciona desde hace miles de años, desde que Pablo va en el camino a Damasco, y esa ciudad al día de hoy todavía existe. Es decir, es algo histórico también. Hay mucho que aprender acerca de esto. El cristianismo no es subjetivo, como te mencioné hace un momento, es objetivo. Pablo lo supo instantáneamente, y entonces comienza a declarar que Jesús es el Hijo de Dios, y se lo demostró a los judíos de la única manera que ustedes pueden probarlo. Y eso es en las Escrituras. El Evangelio es objetivo, y cuando das el Evangelio debes probar que el Evangelio es verdadero a partir de las Escrituras. No se centra en tu vida, en la mía, ni en nuestra experiencia, sino en los actos salvadores de Dios registrados en las Escrituras que culminan en Cristo. Actos históricos que se realizaron fuera y más allá de nuestras vidas. Tiene que ser así. Por eso predicó a Jesús como el cumplimiento de las Escrituras. Ahora Él tiene una nueva misión, tiene un nuevo mensaje. Él ilustra realmente lo que debería sucedernos a todos. Tenemos un nuevo maestro, una nueva vida,
un nuevo tipo de comunión, es decir, tenemos una nueva familia, tenemos una nueva misión, tenemos un mensaje, tenemos un poder, pero también, por último, aprendemos en esta sección de la Escritura, en la conversión de Pablo, que también adquirió un nuevo enemigo. El versículo 23 del capítulo 9 de Hechos dice: después de muchos días, los judíos hicieron planes para matar a Saulo. Los judíos conspiraron juntos para acabar con él. Ahora el cazador se convierte en el cazado. El que vino a matar se convierte en el que quieren matar. Ahora déjame ayudarte un poquito con esto de después de muchos días, porque este es un gran lapso de tiempo. Literalmente son muchos días. Esto denota un tiempo de duración considerable según la cuenta judía. Podría ser un periodo de tiempo de hasta 3 años. ¿Y por qué es tan vago? ¿O cómo obtenemos esta idea? ¿De dónde la sacamos? Bueno, si tú me acompañas a Gálatas 1, versículo 15 en adelante, Pablo escribe y dice: pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Por eso Dios decidió usar mi vida para dar a conocer las buenas noticias de su Hijo entre las naciones que no son judías. En ese momento no consulté a ningún ser humano. Tampoco fui a Jerusalén a ver a los que ya eran apóstoles. Al contrario, escuche, me fui inmediatamente a la región de Arabia y volví a Damasco. 3 años después fui a Jerusalén a conocer a Pedro y me quedé ahí con él durante 15 días. Regresando al capítulo 9, en esa pequeña frase, habían transcurrido muchos días. Hoy podemos aprender aquí en este momento que pasaron 3 años. Así que habla de ese lapso de tiempo, pero habla también de un complot que se tramó en este lapso de tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Qué estaba haciendo en la Arabia Nabatea? Estaba recibiendo revelación del Señor. Eso es lo que dice Gálatas 1. No lo obtuve de carne ni de hueso. Dios estaba enseñando a Pablo directamente. Después regresa de Arabia a Damasco. No sabemos cuánto tiempo estuvo de regreso en Damasco, pero después de regresar los judíos conspiraron juntos para acabar con él. ¿Por qué? Porque cuando regresara iba a estar predicando nuevamente. Se pone muy interesante, y entonces conspiraron para matar, para acabar con él. Dicen los versículos 24 y 25 de Hechos 9, de día y de noche vigilaban las puertas de la ciudad porque querían matarlo. Pero Saulo se enteró del plan. Sus seguidores lo bajaron en un canasto por la muralla que rodeaba la ciudad. Esto es increíble porque después aprendemos que en 2 Corintios 11, versículos 32, leemos lo que Pablo escribió. Cuando estuve en Damasco, el gobernador del rey Aretas ordenó poner guardias en las puertas de la ciudad para arrestarme. Pero hubo quienes me pusieron en un canasto que bajaron por una ventana de la muralla de la ciudad, y así pude escapar del gobernador y salir de esa ciudad. Saulo había estado ahí durante 3 años y creo que probablemente a lo mejor hubiese irritado la vida de este rey. Y cuando regresó a Damasco, ese rey se aseguró de que la guarnición, es decir, que la guardia estuviera rodeando la ciudad para que no pudiera escapar. Todo esto para decir que tenía nuevos enemigos. A donde quiera que iba, se hacía de enemigos, por todas partes. Pero sus discípulos lo tomaron de noche, lo bajaron por una abertura ahí en una pared y lo bajaron en una canasta grande. Apenas leía yo hace unos días un comentario de alguien, de un predicador, que decía: si Pablo viviera el día de hoy, sería la persona más odiada en las redes sociales. Pablo, a donde quiera que iba, hacía enemigos, porque les decía la verdad, porque Pablo hablaba con la verdad. Recuerden que, regresando a lo de la canasta y que lo bajaron por una pared, las ciudades antiguas estaban rodeados por muros altos y muy anchos. De hecho, la historia nos muestra que Jericó era una ciudad amurallada, y esa muralla era tan ancha que podían recorrer para vigilar esas murallas 2 carretas alrededor de lo ancho que eran los muros de esa ciudad, ¿no? Entonces, como eran tan anchas, aprovechaban y hacían casas dentro de esos muros, y se asume que por ahí, por una de esas casas, bajaron a Pablo en una gran canasta. Si tú eres conocedor de la Escritura, te acordarás que cuando
precisamente en Jericó van a conquistar la ciudad. Una mujer dice que va a poner una señal en la ventana, en el muro de la ciudad, para que sepan que ahí está ella y toda su familia. Entonces, por ahí bajaron a Pablo a través de este muro. En la oscuridad de la noche llevaron a Saulo a una de estas casas y lo bajaron para que saliera de contrabando de la ciudad. ¿Y a dónde se fue? El versículo 26 dice que Saulo se fue a Jerusalén y trató de reunirse con los seguidores, pero todos le tenían miedo y no creían que fuera un seguidor. Recuerdan que les dije cuando iniciamos recién a hablar de eso, cuando estalla la persecución en la ciudad de Jerusalén, los creyentes fueron esparcidos por todas partes, menos quienes, los apóstoles. Ellos siguen ahí. Dice Hechos 8:1. También Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. A partir de ese día empezó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Toda la iglesia huyó a diferentes lugares de Judea y Samaria. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y aquí leemos que Saulo quiere ir a ellos, pero que le tienen miedo. Versículo 27 de Hechos 9. Pero Bernabé apoyó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. Les explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado. También les contó que en Damasco Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Y aquí encontramos a este Bernabé que, para agregar al testimonio de Ananías, agrega el testimonio de Pablo de que él realmente vio al Señor en Damasco y que Ananías fue quien se ocupó de Pablo y que ahora está aquí Bernabé con él en Jerusalén y que lo trae para que lo escuchen. Y Bernabé debió haber sido un hombre muy respetado, debió haber sido muy respetado entre los apóstoles, entre los creyentes, y se va a convertir en el compañero de Pablo. Y explica su conversión. Y vamos al versículo 28 de Hechos 9, donde dice: entonces Saulo se quedó en Jerusalén con los seguidores. Estando ahí, hablaba abiertamente en el nombre del Señor. Lo hizo durante 15 días, porque lo leímos allá en Gálatas 1:18. Durante 3 años después, fui a Jerusalén a conocer a Pedro, y me quedé ahí con él durante 15 días. Entonces, va a Jerusalén y durante 15 días está con Pedro. El versículo 29. Conversaba y discutía con los judíos que hablaban griego, pero ellos intentaban acabar con él. Esto se pone bien interesante porque está hablando y discutiendo con los judíos helenistas. ¿Recuerdas todo este escenario? Regresando a Pentecostés, ¿recuerdas que había muchos helenistas, es decir, judíos que vivían fuera de la tierra de Israel? Están en Jerusalén para la Pascua. Viene el Espíritu, planta la iglesia, miles se convierten, pasan días, semanas y miles más van llegando. Hay muchos judíos que se quedan. No regresan a sus tierras porque no hay iglesia en ese lugar. Se quedan en Jerusalén y están ahí asociados con las sinagogas helenísticas, es decir, sinagogas que son de parla griego, no hablan otros idiomas, y están ahí plantadas en Jerusalén, aparte de que están por todo Israel. Y hay mucho judío extranjero, y aquí es a donde Esteban comenzó su ministerio, porque recordarás que las viudas helenísticas no estaban recibiendo la atención necesaria, y entonces los apóstoles dicen: levanten a cierta cantidad de hombres, y entre ellos estaba Esteban y estaba Felipe. Y este Esteban, como él habla este idioma, una vez que él se le da esa comisión, él va y habla de Cristo a estas sinagogas, y ahí es a donde presenta el caso, y ahí es a donde discuten con él, y ahí es a donde lo llevan a su muerte. Bueno, pues ahora Pablo viene de regreso, y Pablo ahora está hablando a estos mismos judíos en estas sinagogas que están en Jerusalén. Y ahora vemos que está discutiendo con ellos. Y una vez más está haciendo lo mismo que hizo en Damasco. En el versículo 27 dice que en Damasco hablaba con valentía, y en el versículo 28 en Jerusalén habla con denuedo. Y el punto es probar nuevamente que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Intentaban acabar con él. ¡Wow!
Salió de Jerusalén 3 años antes para ir a matar cristianos, y vuelve, y la gente que lo envió, ahora cuando él regresa, ahora quieren matar, y su vida está en grave peligro. Leemos el versículo 30 donde dice: cuando los hermanos se enteraron de esto, lo llevaron a la ciudad de Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Es decir, le dijeron: Pablo, tienes que salir de aquí, tienes que irte a casa. Y leemos en Gálatas 1:21, dice que luego fue a las regiones de Siria y Cilicia. Ninguna de las iglesias de la región de Judea que están en Cristo me conocía personalmente. Solo habían escuchado esto de mí: el que antes nos perseguía ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir. Y ellos daban honra a Dios por lo que Dios estaba haciendo en mí. Le dijeron: vete a casa, descansa un poco, no hay forma de detener lo que va a pasar en Jerusalén, esto va a terminar mal, necesitas estar a salvo. Ahora, eso es bien importante: no presumen de Dios, no presumen del poder de Dios, no presumen de la providencia de Dios, de la gracia de Dios. Son reflexivos, cuidadosos, saben el poder que posee este hombre, conocen la fuerza de su capacidad para argumentar por el bien del Evangelio, y ellos saben lo útil que es, y lo saben, así que lo envían a casa. Enviaron a Pablo fuera de Jerusalén. ¿Y qué crees que hizo? Regresó a su ciudad natal y no solo proclamó el Evangelio a los judíos, sino que también lo proclamó a los gentiles. Este hombre es una fuerza. Lo enviaron a descansar y se pone a plantar iglesias. Dice el versículo 31 de Hechos 9: así que la iglesia disfrutó de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y progresaba, viviendo de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor. La iglesia crecía animada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué disfrutó de la paz? Porque su perseguidor se había ido. Él ya no estaba persiguiendo y los creyentes se habían dispersado. Eso ocurre una y otra vez en el libro de los Hechos. Aumenta la iglesia, se multiplica, crece. Es un momento increíble en la historia del plan redentor de Dios. Aquí tenemos un hombre transformado de Saulo, que el mundo sintió ese poder de Dios a través de este hombre llamado Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Esta es su conversión. Increíble, impresionante. Pasa de ser un perseguidor a un plantador de iglesias. Dios tiene planes que no entendemos, que no conocemos, y a Él sea la gloria y la honra. Espero que esto nos sirva y que nos demos cuenta de que Dios tiene planes que para nosotros pudieran resultar increíbles, que para nosotros pudieran resultar no entendibles, porque las cosas que Dios hace muchas veces no las entendemos, pero Él sabe qué hace y por qué las hace. Gracias a Dios por este momento, por este tiempo en su palabra. Si Dios lo permite, seguiremos estudiando la próxima semana en lo que viene en el libro de Hechos, a donde vamos a ver ahora por un momento a Pedro yendo a visitar a algunas personas, y si Dios permite, eso lo veremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre, gracias por los momentos que nos permites en tu palabra y por los detalles que nos dejas ver en tu palabra y nos enseñas. Gracias por la vida de Pablo, por tu palabra, por mostrarnos, revelarnos, enseñarnos, por aclarar, Señor, las cosas que no entendemos. Permítenos aplicarla a nuestra vida, Señor, a convertirnos en esos hombres y mujeres jóvenes que escuchan tu palabra y la aplican, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Ayuda a los hermanos, fortalece su fe, fortalece, Señor, su cuerpo de cada uno de nosotros, y ayúdanos a seguir adelante. Líbranos de todo mal, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo, por su palabra. Oramos porque Dios le bendiga y Dios le guarde ahí donde está. Debo anunciarles que la próxima semana, el día 20, déjenme ver el calendario, al parecer es 28, el próximo domingo 28, será el último mensaje que daremos a través de el internet, y si Dios permite el 4 de abril estaremos ya reiniciando nuestras reuniones
presenciales. 4 de abril, reuniones presenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya estaremos otra vez en la iglesia. Corra la voz y independientemente de cómo esté el semáforo, que seguramente va a estar mejor porque las cosas han empezado a mejorar, vamos a reunirnos ya el 4 de abril para que lo anote y nos